Hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dialogarte, este espacio para encontrarte, 30 minutos para que reflexionemos juntos. Soy Luis Fernando Villán y este año estoy en el canal Santa María, la señal de la vida, y como a mí me gusta llamar, el canal con el nombre más lindo. Hay una línea de comunicación que podés mandar mensajes, sugerencias, y desde ya agradecemos los buenos mensajes y propósitos que nos están llegando a través del 11 7007 7777. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que se llama la crisis de la mitad de la vida. Y está estructurado para verlo desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista psicológico. Me voy a tomar mi tiempo, si no llego al psicológico, pero voy a empezar por el aspecto religioso. Sabemos que partimos de la idea que nuestra vida, mi vida, la tuya, la de todos, digamos, es una serie continua de sucesiones de nacimientos y muertes. O dicho de una manera, para suavizarla un poco, una serie continua de transformaciones. El denominador común de cada una de esas etapas es que exige la aceptación de cada una de ellas, la aceptación de nuestra parte, de cada una de las etapas de la vida. A veces esta nueva realidad no es que irrumpe así espontáneamente, porque por ejemplo el niño, el hombre que desde niño se va haciendo hombre, no es que se hace hombre, sino que está haciéndose hombre porque hay que esperar el transcurrir de días y de años para que esa nueva realidad se presente en forma mucho más notoria. A partir de ahí, podemos decir que estamos en una crisis y podemos identificar la crisis de la adolescencia, la crisis de la entrada en la edad adulta, la crisis de la mitad de la vida, que es esta de la que vamos a desarrollar hoy, la crisis de la vejez y la última crisis. En este caso, digamos, la crisis de la mitad de la vida tiene como un fundamento, el primer concepto para adentrarnos, para acercarnos a este tema de la crisis, es que pasamos de una etapa en la que confiamos en nuestras propias fuerzas a una etapa donde nace la esperanza en el que ya nos tenemos que afirmar en fuerzas no propias. Durante la primera mitad de la vida, digamos, todo el mundo sabe que la gente se muere. Todos sabemos que la gente se muere y que todos tenemos ciertas limitaciones físicas. Pero claro, hasta la primera mitad de la vida, uno tiene el concepto de la muerte, tiene el concepto que la gente se muere, tiene el concepto que la gente está imposibilitada de hacer cosas que hacía en su juventud, pero no tiene una vivencia directa. Esta crisis de la mitad de la vida trae acá ya los primeros indicios de nuestra finitud, de que la muerte también nos atrapa a nosotros o estamos, digamos, ya no lo vivimos como algo tan lejano, como que le sucede al otro. Y cambia también cómo vivimos la religión, ya sea que la estábamos viviendo o no. Porque, salvo casos excepcionales, digamos, la religión que vamos viviendo en la primera etapa de la vida es una religión que los maestros espirituales dicen que es una religión de principiantes. Vamos a suponer una religión juvenil. Y que por más que en esa etapa uno igual dice que o afirma que todo es gracia y donación, se sigue afirmando en sus propias fuerzas. Igualmente, no hay que invalidar lo que uno viene haciendo hasta ese entonces, pero lo que hay que replantear ahora y lo que plantea esta crisis de la mitad de la vida es que ahora hay que reconvertir esa práctica religiosa. Hay que como subir un escalón, hay que tener conciencia del aspecto escalonado de nuestra vida espiritual. Entonces voy a traer, para hablar de estos dos aspectos, para el aspecto religioso a Johannes Tauler, que es un místico y predicador alemán del medioevo, y para hablar del tema psicológico voy a citar a Carl Jung, que ya es contemporáneo, falleció en el siglo XX, en 1961, el escritor y psiquiatra suizo, que también toca el tema de esta crisis de la mitad de la vida y toca el tema religioso desde el punto de vista psicológico. Tauler ya decía que hay una interioridad salvadora del hombre. Al hombre lo va a salvar
ese interior que es el que le va a permitir afrontar cabalmente, con entereza, todas las vicisitudes que le va a presentar la vida. Pero esta crisis no es solamente la disminución de las fuerzas físicas, limitaciones o fuerzas también las espirituales, sino lo que se plantea acá es la crisis de todo. ¿Por qué? Porque se empieza a plantear el tema del sentido de la vida. Por ejemplo, y vamos a aclarar por qué los 40, 50 años enseguida. En realidad Johannes Tauler dice que el hombre habla de los 40 y 50 años porque son los 40 días que van desde la resurrección hasta la ascensión y 10 días más hasta Pentecostés, que son 50 días de la resurrección. Por eso él habla que es un tema importante en la vida espiritual de uno, el tema de la edad. Pero como dije, uno se plantea el sentido de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué trabajo tanto? Uno empieza a decir, y no tengo tiempo para mí. ¿Y trabajo tanto para qué? ¿Con qué fin? ¿Para quién? ¿Para qué lo hago? La pregunta del sentido ya es una pregunta religiosa y por ello, digamos, es crisis de sentido y sentido es religión. Es el momento de empezar a ordenar si la existencia humana, ¿no? Nuestra experiencia, está conformada por un montón de elementos. Bueno, este es el momento de separarlos y volverlos a armar. En el aspecto religioso, como lo dije, lo de Tauler, ¿por qué hablaba que el hombre hasta los 40 años es como que hace lo que quiere, hasta se cree, ponele Dios, pero no encuentra esa paz hasta los 40 años, donde no puede llegar a ser ese ser celeste a imagen y semejanza de Dios? Es como que ahí se empieza a plantear esa angustia, esa apretura, como dice Johannes Tauler, que esa opresión, esa angustia, que recién la va a poder pasar a los 50 años con la llegada del Espíritu Santo. Metafóricamente hablando, como dije, desde la resurrección hasta Pentecostés. Y la edad es algo significativo, porque en este momento lo que me plantea desde el punto de vista religioso es que tengo que ir al fondo del alma. Todos debemos ir a este fondo del alma. Y el fondo del alma es donde se une la persona, el sí mismo, con el Dios que habita allí. ¿Sí? Es lo más íntimo del hombre. Y el desafío de esta angustia o de esta crisis es que hay que ir hacia ese fondo del alma. Entonces estamos en una crisis, porque esto sucede hasta en muchos creyentes que tienen prácticas regulares de por vida, que han ofrecido su vida a prácticas religiosas, y en un momento de la vida ve que esos ejercicios espirituales, como la meditación, como la oración, devoción, coros, etcétera, les parece insípido. Es como que ve que no puede llegar a Dios. Entonces, el mensaje es que en algún momento eso que nos sirvió, si bien no es malo que lo haga, es bueno que lo hagan, ahora es necesario hacer algo más. Y el hombre ante estas crisis, ¿qué es lo que hace? Esta crisis, desde el punto de vista religioso, cuando les dije los elementos de la existencia, veo que dijimos hay que separarlos y ordenarlos. Bueno, esta crisis es producida por obra y gracia de Dios, que nos viene a revolver nuestra casa espiritual para que realmente vayamos ahí al fondo, donde ahora vamos a ver que no todos responden de la misma manera. En general, las personas podemos reaccionar mal. ¿Por qué? O reaccionamos que huimos. Una es la huida. Y la huida se puede dar de varias maneras. Me niego a dirigir la mirada a mi interior. Sigo focalizado en el exterior, en las formas, en el otro, pero me rehúso a ir para adentro. No quiero ver, es como que digo, ¿qué voy a encontrar ahí en ese fondo? Entonces no voy a ese fondo. Una manera de huida. La otra manera de huida es, bueno, me aferro a alguna práctica religiosa, solamente formalista, pero en ningún momento de la cual no irradia nada. No irradia ni la bondad, ni la belleza del ser humano a ser semejante a Dios. No irradia nada, es formal, que es una forma de huida porque tampoco quiere ir al interior, solo va al exterior, a las formas.
Y otra forma de huida es aquel que ya venía realizando una práctica determinada, puede ser el ascetismo, que es renunciar a placeres mundanos para purificarse a través de oraciones, pero va cambiando, por ejemplo, los métodos de meditación y cambia, y cambia, y cambia, y cambia. Y no llega nunca a frenar en uno y a encarar ese camino hacia el interior. Entonces también es una forma de huida. Otra reacción de nosotros, de los seres humanos, es la inhibición, inhibirse. ¿Qué hago? Me planto en lo que estoy. No hago más nada. Me aferro a mi formalismo, me aferro a mis fundamentos que son inamovibles. Se pueden hasta cumplir estrictamente, escrupulosamente los deberes religiosos, puedo ir a misa todos los domingos, puedo practicar la oración todos los días, pero sin embargo no irradia, como digo, hay falta de amor, es como que el corazón al final se endurece, porque no hay nada de bondad, de belleza, de verdad y de amor hacia el otro. Entonces es una manera de huir. Esta actitud era típica de los fariseos y también de los buenos cristianos, y que en un momento determinado, como digo, esos creyentes que estuvieron años dedicando la vida a la religión, y sin embargo en un momento sienten esa angustia, esa apretura, esa opresión. ¿Por qué? Por el tema de no querer ir a ese interior. En realidad, Johannes Tauler dice, no hay que abandonar esos ejercicios religiosos, pero lo que hay que hacer, o sea, hay que seguir haciéndolo, pero ir buscando otras alternativas para poder llegar hasta el fondo del alma. Ahí es donde Dios habita. Tenemos que ir y ver qué es lo que nosotros encontramos. ¿Y qué podemos hacer? Una de las cosas es ¿qué alternativas o qué respuestas tendríamos que hacer en vez de la huida y la inhibición? Una es conocerse a sí mismo. Digamos, ir hacia nuestro interior a veces es doloroso. Podemos encontrar partes nuestras. Nacimos con el pecado original, podemos tener maldad, podemos tener falsedad, podemos tener cobardía, podemos encontrar muchas cosas. Podemos encontrar oscuridad. Pero lo importante es el aprender de las vivencias que nos presenta la vida, que Dios nos presenta, y sacar lo que se llama un aprendizaje de todas las vivencias que nos pueden pasar, sean buenas o sean malas. ¿Qué podemos encontrar en el fondo? ¿No? Entonces, hay que abandonar mucha gente que utiliza la autosatisfacción y la autojustificación. En eso somos campeones. No, yo estoy bien, no, pero yo hago esto hasta acá porque hasta acá me cierra. Y en realidad, y ahora sí les voy a dar esto que quiero que hagan. Ayer lo comentaba con gente amiga en una cena. Obsérvense en los últimas actividades, el último obrar de ustedes estos días, estas semanas, cuando quieran. ¿Qué fue? Obsérvense a sí mismos y obsérvense qué fue lo que a ustedes los movió a hacer lo que estuvieron haciendo. ¿Cuál fue la raíz y el pensamiento que los llevó a hacer eso que hicieron estos días, la última semana, esta semana o la anterior? Y ese es el ejercicio que quiero que hago, y yo también lo practico. Digamos, todo lo que hice en los últimos días, ¿estuve concentrado en mí o me abandoné y dejé actuar a Dios? ¿Estuve concentrado en lo externo, en mi oficio, en mi profesión, en mis pertenencias, supuestamente en esas firmezas materiales que tenemos? O sin embargo, no, hice cosas desinteresadas, cosas que me alejaban de eso material. Y me entregué a la voluntad de Dios. Entonces está bueno que lo reflexionemos. Vos, yo, todos. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos mueve últimamente? Y a mí se me vino a la cabeza, a mi mente, que el sábado pasado tuve la suerte de participar de mi primer retiro religioso. Tengo 55 años y fui a la Abadía Santa Escolástica de Victoria con la gente de la Basílica del Socorro, del Padre Víctor. Y realmente yo en un momento sentí que, digo, ¿qué hago? ¿Quién me trajo acá? Y el Padre nos dijo, Dios nos trajo acá. Entonces, bueno, pensemos. Obviamente todos tenemos luces y sombras, hay cosas que
quizás hicimos cosas que no fuimos llevados por Dios y fuimos llevados, digamos, por nuestro yo tan diminuto. Hay un sacerdote y escritor italiano, Carlo Caretto, que dice que normalmente hacia los 40 años Dios pone al hombre entre la espada y la pared, porque hasta este entonces se le escapaba detrás de la cortina de humo de mitad sí, mitad no. Otra manera, aparte de conocerse a sí mismo, desde el punto de vista religioso, es aplicar la serenidad. Pero la serenidad, como dice Johannes Tauler, en las Sagradas Escrituras, equivale a la abnegación. La abnegación es renunciar a mi interés y a mi voluntad en favor de otro. En este caso es en favor de Dios. ¿Cómo hacemos para entregar nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios? Llega un momento que, esto que les digo, que las prácticas religiosas sentimos que son insípidas. Por ejemplo, podemos decir que a veces hasta tenemos que elevar el grado, cambiar la forma en que oramos, en la forma que conversamos con Dios. A veces que quizás somos muy charlatanes y quizás tendríamos que pasar a esto de la contemplación, ¿no? De los 4 pasos de la Lectio Divina, ¿no? Que es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Dejarlo a Dios ser Dios, escuchar el silencio y no quizás hablar en la oración. Es como que hay que cambiar, hay que considerar que tenemos que dar un paso hacia adelante, un nuevo estadio espiritual. Y hay que tener, una de las cosas que hay que confiar, en que Tauler nos lleva a San Mateo, que cuando habla de tener al pueblo judío, ¿no? En ese entonces cuando dice hay que tener la astucia de las palomas, la astucia de la serpiente y la sencillez de las palomas. ¿Y por qué trae lo de las serpientes? Porque ¿saben cómo cambia la piel la serpiente? Cuando la serpiente se siente fea, que huele mal y que tiene la piel vieja, lo que hace es desprenderse de esa piel pasando por la juntura de 2 piedras y se desprende y tiene una piel nueva, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Esto es lo que implica la crisis de la mitad de la vida. Es como que tenemos que pasar por la angustia, por la opresión, por la apretura y sacarnos esa piel y dotarnos de una piel nueva, porque la antigua piel tiene fallas y es necesario renovarse. Vamos a una tanda y enseguida hacemos el análisis del aspecto psicológico de la crisis de la mitad de la vida. Alrededor del mundo, los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810-333-6555 o ingresa a unicef.org.ar/sumate. Juntos podemos protegerlos, con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. En época de altas temperaturas vuelven los mosquitos y con ellos el dengue. Pero entre todos podemos evitarlo. ¿Cómo? Eliminando de nuestras casas latas, botellas, gomas de auto, trozos de plástico, lonas, bidones y botellas cortadas porque pueden ser potenciales criaderos. Si los recipientes no se pueden eliminar porque se usan permanentemente, debemos evitar que se acumule agua en ellos. Entre todos podemos evitar el dengue.
Red. 30 años. Conectados a vos. Bueno, como les decía, vamos a ver, a analizar la crisis de la mitad de la vida, 40, 50 años, pero desde el punto de vista psicológico. Y citamos a Carl Jung, que junto a Freud fueron los pilares de esa ciencia. Y mientras Freud hacía hincapié en que los problemas, cuando aparecen las crisis y los problemas neuróticos en el adulto, hay que retrotraerse a la infancia, donde ahí están las causas y la forma de poder curar y sanar al adulto. Carl Jung, podemos decir que es el psicólogo de la segunda mitad de la vida. Mientras Freud es el psicólogo de la primera mitad, Carl Jung es de la segunda mitad de la vida, y él dice que no, que los problemas, cuando hay síntomas neuróticos o crisis en las personas, no hay que retrotraerse a la niñez o a la infancia, sino que se puede encontrar las soluciones en este momento determinado, sin ir para atrás. Él lo que dice Carl Jung es que en realidad en el proceso de individuación, es el proceso de desarrollo personal, para que sea más claro, del hombre, surge la crisis, que es la siguiente. Cuando el niño apenas empieza a vivir, vive en el inconsciente. Pero a medida que el adolescente empieza, ya el niño infantil y el adolescente tiene que ganarse un lugar en la vida, en la sociedad, empieza a desarrollar lo que se llama un yo consciente, que en realidad el yo consciente es su centro de obrar y juzgar, tiene que usar, es como una especie de máscara de personalidad que utiliza para poder afirmarse en el mundo en el que tiene que vivir. Pero el inconsciente, cada vez empieza a ser más consciente, abandona ese inconsciente. Pero claro, todo lo que no lo hace consciente queda en el inconsciente. Quiere decir que una persona, partimos de que todos los seres humanos somos polares, a un polo le viene el otro polo. Si yo desarrollo una cualidad conscientemente, su contrario, reprimido, queda en el inconsciente. Muchas veces se le llama el hermano molesto, el hermano que molesta este inconsciente, que es donde va a parar todo aquello no vivido, todo aquello que no es solamente es lo oscuro, porque puede ser también lo positivo no vivido. A nivel global se habla del inconsciente colectivo, donde va a parar todo lo no vivido y lo reprimido por la humanidad. Y en realidad, la cuestión surge porque en un momento determinado, en ese proceso de autorrealización, el hombre tiene que llegar a ser el sí mismo. Y para ser el sí mismo, lo que tiene que hacer es unir lo consciente con eso inconsciente e integrarlo. O sea, darse cuenta que está ese inconsciente, esos polos que quizás están reprimidos, e integrarlos para hacer llegar al sí mismo, a la autorrealización. Entonces, como le dije, nosotros somos polares y bueno, entonces tenemos consciente e inconsciente. En la segunda mitad de la vida, el hombre tiene que integrar, por ejemplo, el ánima. El ánima y el ánimus, ¿qué es? El ánima es la parte femenina que el hombre incorpora a esta edad de la vida, en esta crisis. El ánimus es la parte masculina que la mujer incorpora a esta edad de la vida. Claro, la persona, el camino que tiene que hacer la persona es desde el yo consciente llegar al sí mismo, como les digo, llegar a la autorrealización a través de hacer consciente lo inconsciente, lo reprimido. Claro, pero en esta parte el hombre empieza a angustiarse, las personas, mejor dicho, no el hombre y la mujer, se angustian porque todo lo que hicieron hasta ese entonces parece que no les sirve lo que utilizó para poder hacer este proceso de integración. Generalmente en su juventud, las personas, todos ¿qué hacemos? Vamos a buscar hacia afuera lo que necesitamos para estar en la sociedad. Es como que vamos a la montaña, pero una vez que llegamos, esa curva biológica empieza a bajar por las fuerzas, porque no tenemos fuerzas, pero empieza a ascender lo que se llama la curva psicológica, para llegar a esa autorrealización e integrar el consciente y el inconsciente. Y hay ciertos problemas. Uno es esto, relativizar
solamente darle importancia a la persona exterior y no a la persona interior. Esta crisis, ¿qué me hace? Que tengo que ir al reduccionismo, ir hacia el interior y olvidarme de esas formas externas. Y aceptar la sombra, aceptar que la vida es dual, la vida es bella, la vida es dura. Hay un ánima, hay un animus, hay un consciente, hay un inconsciente, hay luz y hay sombras. A veces no queremos, el ser humano no quiere lo nuevo, se aferra a lo anterior, no quiere reconocer ese contrario. Y eso hace que esté disociado, que no sea uno. La otra reacción es, a veces al revés, echar por la borda lo que ya viví y quiero vivir lo reprimido. Bueno, tampoco es malo, lo que hay que hacer es integrar el consciente y el inconsciente. Y después hay que tener el desarrollo del sí mismo, es la aceptación de la muerte en la vida. Eso es el más importante, que es el encuentro con Dios. En esta última instancia, el problema es la actitud que tenemos ante la muerte. Solamente si consideramos que la muerte es algo inevitable y que es parte de la vida, solo así podríamos vivir y el alma va a permanecer sana. Digamos, la vida tiene una meta. En la primera parte de la vida, en la primera mitad, la persona quiere insertarse y establecerse en el mundo. Y en la segunda mitad lo que quiere es hacer vivo a Dios en su ser. Quiere ser, sabe que puede superar la muerte y la acepta y con eso puede vivir. Una de las cosas que para desarrollar el sí mismo cita Carrián a San Pablo cuando dice esto de abandonarse a Dios. La idea es que, como dice San Pablo, yo no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Cuando desarrollemos esto y lo afiancemos, vamos a desarrollarnos como personas y autorrealizarnos. Bueno, me despido, será hasta la próxima, en un nuevo programa de Dialogarte. Gracias.